Yo tengo publicado un libro que le titulé Zasalpa, Arcubia murió de frío, ¿no? El propio título, yo lo busqué. Ya es como ¿no? llamativo. Fíjate, yo empecé a plantear este tema. Corría el gobierno de Jesús Aguilar aquí y pasó un acontecimiento como luego después desafortunadamente pasaron varios. Zasalpa es una comunidad de los estriberones de la sierra en Mocorito, que un mal día incendian todas las casas. Mujeres y niños se ven obligadas a salir corriendo y a esconderse en el monte. La situación de violencia, de inseguridad. De parte de la autoridad. Inseguridad. Sí, derivado de la violencia y la inseguridad. Entonces, se llama Zasalpa el pueblo. El nombre a mí me pareció que en sí mismo tenía un sentido literario, pero si le agregas el contenido que ahí se dio, ¿no? Recuerdo que hay una obra de teatro que se llama Camino Rojo a Zabaiba, ¿no? Que en sí la palabra no te lo dice, pero tiene una connotación literaria muy significativa. Entonces, Zasalpa. Luego, el tema de la violencia, el tema de la pobreza, los bajos ingresos, y cómo en aquel entonces, estamos hablando del 2006 que se dio ese acontecimiento, había amplísimos sectores de bajos ingresos, etc. Estoy viendo que entonces, está bien, 17 habitantes tiene Zasalpa, ¿no? Está bien pequeño. Sí, entonces se presenta el informe de Jesús Aguilar ante el Congreso. En aquel entonces yo era diputado. Entonces yo elaboro mi intervención y dije, ¿cómo lo titulo? Puedo titularlo como Violencia y Pobreza en Sinaloa, pero yo lo titulé Zasalpa, Arcubia murió de frío. Y con eso yo estaba dando a conocer dos casos. Uno, la violencia en Sinaloa, donde Zasalpa era una comunidad como cualquier otra, incendiada, donde la gente se había obligado a emigrar a los centros urbanos como resultado de la violencia. Y quizá decir violencia era un cliché. En cambio, reivindicar Zasalpa y descubrir y comunicar el significado humano de lo que ahí pasó, podía justamente conectar mejor con la gente. Arcubia es un apellido rarámuri. Dijeran los españoles, tarahumara, pues, ¿no? Entonces, Choix, la parte más alta de Choix, vive en varias comunidades rarámuris, ¿sí? Sí. Entonces, el 2006 fue un año que hizo mucho frío en aquel entonces. Y había un indígena que su nivel de desnutrición era tal que murió. Y murió de frío. Y en el Congreso se dio un debate, ¿no? Y había quienes decían hay que llevar cobijas, hay que llevar alimentos. Incluso vino gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Loza la presidía en aquel entonces, documentaron el caso, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo Arcubia murió de frío, yo en ese libro desarrollo la idea de que ese indígena de apellido Arcubia estaba muriendo por ser pobre, estaba desnutrido por ser pobre, y sus niveles de desnutrición habían provocado que la baja temperatura le provocara la muerte, ¿sí? Entonces yo con eso empecé a plantear la idea del lenguaje. Incluso en la introducción del libro yo hago una problematización de eso, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto clave, es un punto fundamental, y no solo para la izquierda. Yo creo que para en general todas las fuerzas políticas tienen que proponerse revisar el lenguaje a través del cual comunican la política.